Abre su Biblia, Open up your Bibles el libro de los Hechos. to the book of Acts. Por varias semanas For several weeks, hemos estado ministrando we have been ministering acerca del Espíritu Santo. according to the Holy Spirit. Y dijimos, establecimos de acuerdo a la palabra de Dios, And we stated and established according to the Word of God que el Espíritu Santo that the Holy Spirit es Dios. is God. No es un viento, He's not a no es un wind. poder, He's not a no power. es una paloma. He's not a Todos dove. esos son símbolos All of those are que la palabra symbols de Dios usa that the Word of God uses para que ayudarnos a entender to help us to understand quién es el Espíritu Santo. who the Holy Spirit is. Pero cuando iniciamos este estudio, But when we initiated this study, comenzamos en el libro de Génesis capítulo 1, we begin in the book of Genesis chapter lo que nos 1, indica que el Espíritu existe desde el principio. that we established that the Holy Spirit existed from the very Y beginning. Génesis 1:1 dice, And Genesis 1:1 says, en el principio in the beginning, creó Dios los cielos y la tierra. God created the heavens and the earth. Y dice, y el Espíritu de Dios, And he says that the Spirit of the Lord, Dios Padre, Dios Hijo, Father, Son, Dios Espíritu and Santo. Holy Spirit, El Espíritu de Dios the Spirit se of the Lord movía sobre las aguas. moved over the waters. So, desde el mero principio que Dios nos enseña, So from the very beginning, God teaches us el Espíritu Santo ya existía. the Holy Spirit already existed. El Padre, The Father, el Hijo the y el Son, Espíritu Santo and the Holy no Spirit. tienen principio, They have no no beginning tienen fin. and they have no end. Siempre han existido. They have always existed. Y leímos como Cristo, antes de regresar al cielo, And we read how Jesus, before he ascended to heaven, les hizo una promesa. he gave them a promise. En el capítulo 1 y versículo 6 dice, In chapter 1 and verse 6, it reads, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Versículo 8. Pero recibiréis poder. Diga conmigo, recibiréis poder. You shall Una receive vez más, power. recibiréis poder. Power. Pero dígalo como que verdaderamente lo cree. But Recibiréis receive poder power cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. when the Holy Spirit has come upon you. Y me seréis testigos en Jerusalén, And you will be witnesses in Jerusalem, en toda Judea, and all Judea, en Samaria in y Samaria, hasta lo último de la and tierra. to the ends of the earth. Señor Jesús, esta es tu palabra. Lord Jesus, this is your word. Tú dijiste estas cosas You stated these things, y tú no mientes. and you do not lie. Y nosotros creemos en tus promesas. And we believe in your promises. Creemos en tu palabra. We believe in your word. Creemos que esta promesa And we believe de in this recibir el promise Espíritu Santo, of receiving the Holy de ser Spirit, bautizados en el Espíritu Santo, to be baptized in the Holy es Spirit. para nosotros. It is for us. Es para nosotros. It is for us. Y para todos cuantos son salvos, And for as many as should be son saved perdonados and are forgiven, y desean una relación más íntima contigo. and they desire a more intimate relationship with you. Haz tu palabra real y viva Make your word real a and cada alive uno de los que aquí estamos. to each one present. Precioso Espíritu Santo, Precious Holy Spirit, ayúdanos a entender help tu us to palabra. understand. Y a ti damos toda la honra y toda la gloria. And we give you all the En el honor nombre de Cristo Jesús. in
of Y el pueblo Jesus del Christ. Señor dice, y el pueblo del Señor dice, pueden sentarse. You may be seated. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes en esta mañana. We welcome each and every one of you this Si morning. usted viene regularmente, es bienvenido. If you come on a regular Si usted basis, está aquí you're por la welcome. primera vez, es bienvenido. If you are here for the first time, you are Dios welcome. no hace excepción de personas. God is not a respecter of persons. Este estudio que hemos estado llevando This study that we have been studying, la razón es the reason is que la presencia y el ministerio o el trabajo del Espíritu Santo the presence and the work of the Holy Spirit en nuestras vidas, in our lives, en nuestra relación con Dios, in our relationship en with nuestro God, diario caminar, in our daily walk, es indispensable. is indispensable. La presencia, The presence, el ministerio the ministry del Espíritu of the Santo Holy en Spirit nuestras vidas. in our lives. A veces nos confundimos, Sometimes we're confused. a veces no entendemos, Sometimes we don't understand. a pesar de nuestro amor por el Señor, Even though we love the Lord, cómo es que no podemos vivir y is it hacer how we can live doing lo que Dios espera de nosotros. what God expects of us. Pablo dice, yo sé lo que es bueno, Paul says, I know what is good. yo quiero hacer lo que es bueno, I want to do good, pero este cuerpo en mí but this body no me ayuda, doesn't quiere help. hacer lo malo. It wants to do Dice, y evil. lo que yo quiero hacer, And no what lo hago. I want to do, I don't do. Y lo que no quiero hacer, eso hago. And what I don't want to do, I do. Está hablando de un cuerpo humano, una vida que no está rendida al Señor. And he is talking about a life that is not surrendered to God. Y por esa razón, And for that reason, Cristo Jesús, Jesus Christ, antes de regresar al Padre, before he ascended to the Father, le dijo a todos sus seguidores, he said to all of his followers, Juan el Bautista los bautizó a ustedes en el agua, en el río Jordán, John the Baptist baptized you in water in the river Jordan, pero en pocos días but in a few days ustedes van a ser bautizados, you are going to be baptized. llenos You're going to be filled del Espíritu Santo. of the Holy Spirit. Dice el Señor, And the Lord said, recibiréis poder. you shall receive power. Diga conmigo poder, Say power, poder, power, poder. power. Hay tanto cristiano sintiéndose fracasado, There's so many Christians who feel like failure, queriendo hacer lo bueno wanting to do y good, haciendo lo malo, but they do como bad. Pablo dice. Like Y Paul. hacemos todo nuestro esfuerzo And we y do toda our nuestra strength, concentración y todo lo que es humanamente posible. everything that we humanly possibly can do, Y fallamos. and we fail. Y precisamente por esa razón, And precisely for that porque reason, humanamente hablando, because humanly no speaking, podemos vivir como el Señor demanda we cannot live lives like y God hacer lo que Él espera que and hagamos. do what He wants us to do. Es que el Señor le dice a sus seguidores, Is why the Lord says to His followers, ir por todo el mundo, go throughout the entire world, predicad el Evangelio. preach the gospel. Predicar no quiere decir un traje de 3 piezas, un púlpito y un discurso. Preaching is not wearing a 3-piece suit behind a pulpit and preaching a 3-point sermon. Lo que el Señor estaba diciendo es, And what the Lord was saying is, vivan las cosas que yo os he enseñado. live the things that I have taught you. Hello, church.
La mejor predicación, the best preaching, el mejor predicador o the predicadora. best preacher. Predicar quiere decir anunciar lo que usted cree. Preaching means to announce. Y la mejor forma de hacerlo And the best con preaching relación a la palabra in del Señor relationship to the Word of God. no es yendo a un instituto bíblico 4 o 6 años. It isn't to go to the Bible Institute. Nada malo con hacerlo. There's nothing Si wrong usted with puede hacerlo, hágalo. it. If you can do it, do it. Pero si no puede, But if you cannot, usted todavía puede ser un buen testigo, you still un buen can be predicador, a good predicadora, un buen anunciador. preacher, a good announcer. ¿Sabe por qué? You know why? Porque el Espíritu Santo en usted, Because the Holy Spirit in Dios Espíritu Santo, God, the lo Holy Spirit, capacita, equips le you, da la habilidad, gives you the ability, le da lo que usted necesita gives you what para you hacer need to be able lo to que do Dios quiere que usted haga. what God wants you to Hello, do. church. Por eso Cristo les dijo, That's why Jesus vayan Christ por todo el mundo. go throughout the entire Pero world. dice, esperen, But wait, esperen hasta que sean llenos del Espíritu Santo. until you have been filled with the Holy Spirit. Recibiréis poder. You shall receive La palabra poder en el griego viene de una raíz que es dínamo. The root meaning of the word of power is dunamis. Conocemos la palabra dinamita. We know the word dynamite. ¿Verdad? Cuando hay unas rocas muy grandes, están haciendo un camino y quieren mover esas rocas. And when they are trying to build a road, O quieren in a rock, destruir un edificio de muchos pisos que ya no sirve, or when they're trying to tear down a building that has many, le ponen dinamitas en diferentes partes. they place dynamite in different Y areas. cuando esas dinamitas explotan, And when that dynamite explodes, quiebran las rocas, it breaks quiebran the las rock. piedras, It breaks quiebran the el cement. cemento. It breaks the cement. Ese es, y aún más, el poder que Dios nos da The power that God gives us. cuando el Espíritu Santo viene a gobernar nuestra vida. When the Holy Spirit comes to govern our life, Recibiréis poder, you shall receive power, poder más grande que el poder de la dinamita. a greater power than Y dynamite. entonces van a ser mis And testigos. then you shall be witnesses. En el capítulo 2 de Hechos, yendo avanzando, In the book, in chapter 2 of Acts, se cumple la promesa que el Señor les dice. the promise that God gave them is Y fulfilled. estaban esperando And they were waiting el cumplimiento the en fulfillment oración, in prayer, en unidad. in unity. Y de repente, dice la palabra del Señor en el The capítulo word of 2, God says in chapter 2, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, all of a sudden there was a sound of thunder coming from heaven, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. which filled the house where they were in. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentadas sobre cada uno And de there ellos. appeared tongues of fire that set upon each one. Versículo 4. And verse 4, Y todos, all, todos, all, diga conmigo, todos, say all with me. todos fueron llenos del Espíritu Santo. All of them were filled with the Holy Spirit. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. And began to speak in other tongues. El propósito de esta enseñanza The purpose of this teaching, es que lo que sucedió allá en el aposento alto, it is that what happened in the upper room, la llenura del Espíritu Santo en las vidas de los que estaban, the infilling of those that were in the upper room, la experimentemos cada uno de los que estamos aquí that en each esta mañana. one of us have this experience. Hello. Pedro dice, aún Joel en el Antiguo Testamento dice, y será que en los postreros días Peter says, and even the prophet in the book of Joel says, in the
the last days, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. I shall pour out my spirit amongst all men. Todo ser humano que cree. Human being that believes. Yo pertenezco a esta denominación. Oh, I belong Yo to this pertenezco a church. esta otra. I belong to Si this denomination. usted cree en Cristo If you believe in como el Jesus único Christ Salvador, as the only como el que Savior, pagó el precio con su sangre like the one who para paid the price for your limpiarnos, sins, to para cleanse us, perdonarnos, to forgive us, usted es salvo. you are saved, Usted es hijo, hija de Dios. and you are a child of God. Dice la palabra del Señor, And the Word of God says, no es por obras. it is not by words. No podemos ser perdonados, We salvos, can't be forgiven porque yo hago esto, o because porque I yo do hago good lo otro, works. porque vengo a la iglesia, porque me aprendí la Biblia de memoria si fuera posible, Because I know the Bible, because I come to church, porque doy mi ofrenda. that I give offering. El apóstol Pablo dice, no es por obras para que nadie se gloríe. It's not by words, so no one. No es para decir, mis pecados son perdonados porque di $100 de ofrenda. My sins are No es por forgiven obras. because I gave $100. Mis pecados son perdonados porque entré a la iglesia de rodillas hasta el altar. Oh, I'm saying because No es por obras. I bent knees in front of the altar. It's not by words. Iglesia, Church. es la palabra de Dios. It is the word of God. Dice Pablo, And Paul por says, gracia sois salvos. you are saved by Hello, grace. church. Por gracia. By grace. Dice, no es de vosotros. It is not of us. Es por lo que Cristo hizo en la cruz del But it is Calvario. what Jesus Christ did at Calvary. Fue clavado en la cruz por mí. He was nailed on the cross for me. Cristo no pecó. Jesus did not Los sin. romanos crucificaban a los ladrones, a los asesinos, a los más malvados. Crucified the criminals. Pero la palabra del Señor nos enseña que Cristo no pecó. But the word of God says that Jesus Christ did not El sin. que no pecó The one that did not fue sin. hecho pecado por todos nosotros. He was made sin for all of us. El profeta Isaías en el capítulo And 53, the prophet Isaiah in chapter 53, 700 años antes de que Cristo naciera, 600 years before Jesus Christ was born, él dice he says que él fue clavado, that he was que él nailed, cargó con nuestros pecados, that he carried upon que him our Jehová cargó sobre él sins, that the Lord carried upon el him pecado de todos nosotros. the forgiveness of all of us. Su palabra dice que no hay otro nombre His word says that there is dado a los nothing hombres given to en man quien podamos ser salvos, in whom perdonados. we can be saved. Hello. Ahora en muchos lugares, muchas personas, ven aquí y yo te perdono. And there's so many people who come here and you Haz esto y tus pecados van a ser do that, perdonados. and your sins are going to be forgiven. No es por obras que hacemos. It is not by works that we do. Cuando Cristo estaba en la cruz, When Jesus Christ was on the cross, al final de su vida, of his life, Él dijo, he said, terminado está. it is finished. Hello, church. It is finished. Lo que yo vine a hacer a este mundo, What I came to do on this a earth, enseñarles, to teach you, a dar mi vida por to give ellos, my life for you, todo está terminado. it is finished. Ya no hay nada más que ellos tengan que hacer. There is nothing else they have to do. Solamente creer. Only believe. Dice el corito que cantamos hace algún tiempo, The song says, por we favor, say solamente en Cristo, only in Christ, solamente en only Él. in Him. La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre There is no other name dado a los hombres en quien podamos ser salvos. in whom we can be Solamente en saved. Cristo, Only in Christ. solamente en Él. Only in Him. ¿No es mi palabra? It isn't my word. No son más ideas.
It's not ideas. es la palabra de Dios. It is the Word of God. Y luego Cristo, antes de irse, And Jesus Christ, before le he dice a los ascended, discípulos: he says to his disciples, id por todo el mundo y predicad estas buenas nuevas a todos. go into the entire world and preach the El que gospel to creyere all mankind. To him who y believes fuere bautizado será and be salvo, baptized shall be saved. y el que no And the creyere one who does not será believe condenado. shall be condemned. Cristo le dijo. Jesus said. Cristo lo dijo. Jesus said. So dice a sus seguidores: id por todo el mundo So he says to his followers, go through y the entire hablar, world predicar, decirle de estas buenas nuevas. and preach to them and tell them about the good news. Y cuando usted viene a Cristo And when you come to y nos Jesus reunimos aquí and we gather y hablamos de esta necesidad and we speak of de decirles a otros lo que Dios ha hecho en nuestra vida to tell others what Jesus has y que Él puede hacerlo por ellos también, He can do it que for es us, una orden del that Señor, it is a command of the decimos: Lord. pastor, We say, yo Pastor, soy muy tímido, oh, I'm timid. muy tímida. I'm too. Yo no puedo hablar con la gente. I don't know how to Me speak. da nervios. Se me olvidan los I forget versículos. scripture. Y el mundo y nuestros vecinos, In our world, our neighbors, nuestros compañeros de trabajo, and our coworkers, nuestra familia, our family, muchos de ellos se van de este mundo many of them depart this world sin haber entregado su vida a Cristo. without giving their lives to Jesus Christ. Y porque nosotros no tuvimos el valor o lo que sea And because we did not have the courage or para whatever decirles to say to que them no hay otro that nombre there's no other dado a name los hombres given to para man ser salvo. to be saved. Aquí es donde entra el Espíritu Santo. This is where the Holy Spirit comes in. Usted y yo, humanamente hablando, You and I, humanly no tenemos la capacidad, we don't have the no ability. tenemos la habilidad, We don't have las the palabras, ability, el valor, the lo que words, sea. courage, whatever it may be. Pero por eso el Señor le dijo a sus discípulos: But that is why no salgan todavía, disciples don't no están preparados, You're not ready. no están listos. Esperen en Jerusalén Wait in Jerusalem hasta que sean llenos del Espíritu Santo. until you have been filled with the Holy Spirit. Y leímos en el capítulo 2 And we read in chapter 2 que se reunieron that they gathered, y de repente and all of a sudden, vino del cielo from heaven, un estruendo como de un viento recio que soplaba. that there was a loud thunder like a mighty wind. Llenó la casa donde estaban It filled the house where they were in, y todos, and all of them, and each one of fueron them, llenos del Espíritu they Santo were filled with the Holy y Spirit. comenzaron a hablar en otras lenguas. And they began to speak in other tongues. Y la gente comenzó a juntarse. And the people began to gather. Había gente de varias naciones There were alrededor a de crowd Jerusalén, of many nations porque estaban celebrando una de las fiestas más grandes del pueblo de Israel. because they were del pueblo celebrating judío. one of the greatest. So, había gente de diferentes países, There were crowds de from diferentes different idiomas. many Y cuando hay languages. esta conmoción, se junta la gente a ver qué es lo que pasó con esos. And the crowd, they came together and were bewildered. Y cuando los oían hablar en lenguajes que no conocían, en And palabras que no because entendían, when they heard them speaking, unos decían: no, esos están borrachos, por eso están hablando así. some would say, oh, they're drunk. Pero el apóstol Pedro se pone de pie But the Apostle Peter, he y stood dice: to his no, feet. no, And he said, no, estos no están borrachos. they are not drunk. Estos han sido llenos del Espíritu Santo. They have been filled with the Holy Este es el Spirit. cumplimiento de lo que dijo el profeta Joel cientos y cientos de años atrás. It is only the fulfillment of the promise that was made many, many, many centuries ago. Y la promesa era: And the promise is, será que en los últimos días, in the last days, estos son los últimos días. these are the last Hello, days. church.
estamos viviendo los últimos días. We are living the last days. Antes de que Cristo, antes de que Dios diga a su Hijo, Before the Father ya es says to his suficiente. Son, enough is enough. Ya es suficiente. Enough is enough. El pecado va aumentando más y más. Sin increases. La maldad, el Wickedness, crimen. crime. Y nadie And no one puede detenerlo. can hold him down. Nadie puede cambiar el corazón de la persona. No one can Lo change ponen en his la heart. cárcel, le dan esta medicina, nada. They go to prison, they give them certain medications, Porque nothing. solamente en Cristo, Why? Because solamente only en Él, Jesus, la only in Him. salvación se encuentra en Salvation Él. is El found. cambio de esa vida The change no in es that life mental, no es actividades is físicas, not physical es activity. espiritual. It is spiritual. Y el Espíritu Santo viene. And the Holy Spirit comes. Los 120 son llenos, 120 are full. hablan en otras They're lenguas. speaking another Y tongue. lo que estaban And diciendo, what they were saying, ellos no lo entendían. they did not understand it. Pero los que estaban oyendo que eran de otros países, But those that were hearing that were from other cuando countries, estaban diciendo están borrachos, when they were saying they Pedro were se drunk, pone de pie y dice, no es así. and Peter Esa es gets la up and promesa says, de "That's Joel." not how it is. This is the promise Y esta of gente prophet decía, Joel." pero si estos son de aquí, de Galilea, son judíos. And the people would say, but these are Galileans. They're Decía, from our ¿cómo es town. que yo os oigo hablar en mi idioma? How is it that I hear him speak my Y otro que era language? de otra nación decía, está hablando en mi idioma. And other nations Y would otro be decía, speaking in no, my ese está language. hablando en mi idioma. No, they're speaking in my language. Y aunque los 120 no entendían And even though the 120 did sus not palabras, el understand significado, their words and the meaning, gente que había se reunido ahí sí entendían. people, the crowd who gathered did understand. Esa es una That is one de las funciones of the del functions Espíritu Santo of the Holy en nuestra Spirit vida. in our lives. Nos da la habilidad, He gives us nos the da el ability. valor, He gives us the nos courage da la fuerza and y the strength todo lo que necesitamos and everything para that we need decirles a otros to tell others que Dios los ama. that God Que de loves them. tal manera amó Dios al mundo So for God que so dio loved a the su world Hijo that He gave His para que only todo begotten aquel que en Son, Él cree so that no whosoever se believes pierda, in Him would sino not que perish, tenga vida but have eterna. eternal life. Dios nos dio esa comisión. God gave us that condition. Hello, church. Es una orden It's a command y por todo el mundo. to go throughout the entire Pero, world. pastor, yo no puedo ir a China, a África. But Pastor, I can't go to China, Pero el mundo es suyo, es alrededor donde usted vive. but your world is Su where you radio de live. acción, sus vecinos, sus compañeros de trabajo, Your su place of familia, work. aquellos que están alrededor suyo que usted puede alcanzar. And those who are around you that you can reach. Ese es su mundo. That is your world. Y cuando contribuimos con nuestras finanzas a aquellos que están en otros países haciendo este And trabajo, when we contribute financially to other missionaries estamos around the cumpliendo world, con we esa are promesa. fulfilling that promise. Pero es el Espíritu Santo But it is the Holy que nos da Spirit la capacidad, who equips us, que nos prepara, who prepares us, que nos impulsa who pushes us para hacer este trabajo. to do this work. Dios quiere llenarnos a todos God wants to fill all of us con el poder del Espíritu Santo. with the power of the Holy Spirit. Come on, church. Yo sé que todos amamos a I know Dios that we all love God y queremos obedecerle a Dios. and we want to obey Him. Y Dios nos demanda diferentes cosas de cada uno de nosotros. And God demands certain things of each one of us. Unos cantan, Some otros sing, hablan, some otros speak, ofrendan, some otros give, trabajan. some work. Diferentes formas Different cómo ways servir a Dios. how to serve God. Y para ser efectivos, And to be effective, no tener temor, to not no have fear, escuchar las burlas, and not to hear the el mockery. enemigo diciendo no puedes, no The sabes. enemy saying you can't, you don't know how. Necesitamos el
Come on, church. Y Dios And God quiere cumplir su promesa wants to fill que His hizo a promise través de Joel para as He did through cada uno de los que estamos aquí en esta mañana. Yes, we're here this morning. Y hermano, en esta mañana So this morning, queremos darle la oportunidad we want to give you the opportunity siempre a todos to all de recibir a Jesucristo en su to corazón. first of all receive Jesus in your heart. ¿Y qué significa eso? You say, what that means? Eso quiere decir que aceptamos que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados. That means that we accept that Jesus died at the cross for my sins. Y que al tercer día Él resucitó But then at the third day, He arose from the dead por mí for me para darme vida. to give me life. So, en esta mañana So this morning, queremos darle la oportunidad we want to give you the opportunity de aceptar ese sacrificio to accept that y sacrifice invitar a Jesucristo a vivir en su corazón and to invite Jesus to come to live in your heart para tener esa experiencia so you can have that experience. de decir que he aceptado a To Jesucristo en mi say, vida. I have received Jesus in my heart, in my life. Y quisiera pedirle a todos, hermanos, porque a veces tenemos que renovar nuestro voto a Dios. And I would like to ask to all of you, because sometimes we need to renew our votes to the Lord, Que simplemente cierre sus ojos en esta mañana. that you close your eyes this morning. Recuérdese que no es por obras, Remember, it's not about things that you do, sino que es trabajo del Espíritu Santo en cada vida. but it's the work of the Holy Spirit in each life. Y en esta mañana So this morning, vamos a ponernos bien con el Señor. we're going to put ourselves right with the Lord. Vamos a ser renovados, We will be renewed. vamos a ser salvos, We're going to be saved. vamos a salir de aquí transformados. We are going to leave this place being transformed. Repita esta oración. Póngase de pie, todos, Please stand. and repeat with me this prayer. Manténgase en posición de consagración, hermano. And be in a spirit of holiness, of consecration, and repeat this with your heart. Y si usted lo dice con todo su corazón, And if you really mean it and say it with all your heart, Jesucristo va a entrar a su vida Jesus is going to come into your life. y va a transformar sus It's vidas going to transform your life y también llenarlo de su and Espíritu also Santo, fill you with your precious, precious Holy Spirit, como dice su palabra. just as His Word says. Oremos todos en voz alta. Let's pray, everybody loud. Señor Jesús, Lord Jesus, one more time. Lord Jesus, Señor Jesús, en esta mañana this morning hemos escuchado tu palabra. we have heard your word. Hemos escuchado del sacrificio que hiciste en la cruz del We Calvario. have listened of your sacrifice at the cross of Calvary. Y yo acepto And I accept tu sacrificio, your sacrifice, que tú muriste por mí, that you died in my place, para que yo fuera salvo. so I can be saved. Para que si yo te aceptaba, So if I accept you, que tú ibas a venir a mi vida, that you will come into my life a cambiarme and change me y transformarme. and transform me. Y en esta mañana So this morning, acepto no solamente tu muerte en la cruz por mí, I accept not only you dead at the cross for me, pero también acepto que tú resucitaste y que estás vivo. but I also accept that you arose and you are alive. Que tú no te quedaste en la tumba, That you didn't stay in the grave, sino que vives. but you live. Y porque tú And vives, because you live, yo viviré. I will live also. En el nombre de Cristo Jesús, In the name of Jesus Christ, declaro que soy salvo I declare that I am y saved que soy lleno de tu Espíritu and that I'm Santo. filled of your Spirit. En el nombre de Cristo Jesús. In the name of Jesus Christ.
Y el pueblo de Dios dice, And the people of the Lord says,